Ok. En la sesión previa veníamos observando toda la parte de la organización de la computadora, en específico del procesador, y bueno, nos enfocábamos en unos elementos de almacenamiento muy específicos. Decíamos que esos elementos de almacenamiento muy específicos, pues eran la parte de los registros, ¿de acuerdo? Y que esos registros, de alguna manera, iban a clasificarse o a subclasificarse, dependiendo del funcionamiento que tuvieran, y ellos podrían ser registros de propósito general o registros de propósito específico. De igual manera, verificábamos cuáles eran los registros que se incorporaban a cada una de esas subclasificaciones y la importancia que tenían a nivel del procesador. Comentábamos que toda la información se encuentra normalmente en la memoria RAM y antes de ser atendida, pues se tiene que precargar en esos registros, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que de alguna manera la ALU y la unidad de control extraigan la información o transfieran información a ellos para poder ejecutar los diferentes programas que nuestra computadora es capaz de interpretar o de ejecutar. Entonces, aunado a ello, lo que restaría verificar es algo que se conoce como ciclo de instrucción, es decir, ese ciclo que se va generando ejecutar cada una de nuestras instrucciones que permanecen o que pertenecen a un programa en específico. Entonces, es lo que vamos a estar abordando en la sesión del día de hoy. Les voy a compartir mi pantalla. Me dicen si ya la pueden visualizar. ¿Ya la pueden visualizar? Sí. Ok. Entonces, el ciclo de instrucción de un procesador consiste básicamente de tres elementos. Dice, uno de los principales elementos que debes de contemplar es algo que se va a conocer como fetch, ¿de acuerdo? Este fetch se está refiriendo a la búsqueda de información. Esta búsqueda de información normalmente se va a realizar a nivel de la memoria RAM. Una vez que se encuentre la información, se tiene que transferir a procesador, ¿de acuerdo? Y en el momento en el que llega al procesador, se tiene que ejecutar un proceso que se va a llamar decodificación, es decir, colocar la información en ¿cómo llamarlo? En el lenguaje máquina correspondiente para que sea atendida por la ALO. ¿De acuerdo? Finalmente, una vez que se decodificó, el que se va a encargar de ejecutar la información decodificada, pues va a ser la unidad de aritmético-lógica. ¿De acuerdo? ¿En qué momento? Bueno, pues va a partir de la indicación que le mande la unidad de control con referencia a un tiempo. ¿Y quién va a especificar ese tiempo? Pues normalmente una señal de reloj que vamos a ver cómo es que está funcionando, ¿vale? Ahora, estos tres elementos de un ciclo de instrucción se van a poder contemplar a partir de 7 pasos básicos que son los que te estoy describiendo aquí. Dice, dentro de esos 7 pasos, para poder contemplar estos tres procedimientos de búsqueda, de codificación y ejecución, pues se puede descifrar a partir de esto. Dice, traer la instrucción de la memoria, refiriéndonos a la memoria RAM, a un registro de control, es decir, migrar que hacer la búsqueda en la memoria RAM y traerlo a un registro como tal. Descodificar la instrucción, si es que no viene ya descodificada, y acomodarla de la manera correspondiente dentro de los registros. Localizar los operandos utilizados por la instrucción, ¿de acuerdo? Recordemos que normalmente una instrucción, si hablamos de una instrucción aritmética, pues tiene un operador, ¿no? Que puede ser el signo de más, el signo de menos, y tiene los operandos, que son cada uno de los elementos que se integran de cada lado para poder hacer la petición, básicamente. Una vez que traes los operandos, pues si es necesario traerlos de la memoria o si es que ya existen previamente precargados o preconfigurados en un registro, bueno, pues ya se tendría que omitir ese paso. Dice, ejecutas la operación contemplando lo que se tiene en los registros del procesador y finalmente que contemplas la ejecución, pues vas a almacenar el resultado en el lugar adecuado. ¿Cuál va a ser el lugar adecuado? Bueno, pues puede ser un registro, si es que se va a volver a utilizar la información, puede ser la propia memoria RAM o en su defecto puede ser un dispositivo de salida. Llámese la pantalla de tu computadora, llámese una impresora, o llámese cualquier indicador visual que pueda verificar el usuario. ¿De acuerdo? Una vez que almacenas el resultado en el lugar adecuado, dice, vuelves al paso 1. Por eso se trata de qué? De un ciclo, ¿no? ¿Cuántas veces se va a estar ejecutando esto? Pues dependiendo de la cantidad de instrucciones que integre mi programa.
y dependiendo de la cantidad de programas que vaya a ejecutar mi computadora, ¿vale? Este sería el proceso que siempre se va a seguir. Ahora, para que quede un poquito más claro este proceso, pues vamos a hacerlo o vamos a visualizarlo en este esquema que tenemos aquí, ¿vale? Lo que te estoy indicando aquí en este esquema va a ser lo siguiente. Dice, imagina que de este lado derecho tú tienes aquí un programa que se llama .exe, ¿de acuerdo? Suma.exe es un programa que a lo mejor tú codificaste en C y al que le dijiste, ni siquiera vas a introducir datos, ¿no? Para no interactuar ahorita con dispositivos de entrada y salida. Ya tiene preconfigurados los datos. Los datos que tienen que sumar es el 5 más el 10, ¿vale? En el momento que tú le das doble clic a este suma.exe, que es el programita que está en tu computadora, lo que va a hacer es cargarse en un segmento de memoria. Esto que tengo aquí pues, es la memoria RAM al final de cuentas. Ya manejábamos en clases anteriores que la memoria RAM se va a ir distribuyendo en segmentos, un segmento para el sistema operativo, un segmento para cualquier otro programa que se ejecute, y en el momento que yo le doy suma.exe, le doy doble clic, ese suma.exe aparta su segmento en ¿dónde? En la memoria RAM. ¿De qué tamaño? Bueno, pues dependiendo del tamaño que me indique el archivo. En este caso me está diciendo que el tamaño en memoria es de 8 bytes, ¿de acuerdo? Entonces, para contemplar esos 8 bytes, aquí se está haciendo el mapeo de esa memoria y dice, va a iniciar en la posición 005 en hexadecimal y va a contemplar hasta la 0012, ¿de acuerdo? Es decir, un byte, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 bytes. Una vez que ya se cargó dentro de la memoria, viene un proceso en el que se va a organizar dentro de la memoria, ¿de acuerdo? ¿Cómo se va a organizar? Pues se van a separar los datos de las instrucciones, ¿de acuerdo? ¿Cómo se separarían esos datos de las instrucciones? Bueno, pues a partir de segmentos que ya visualizábamos, ¿no? Refiriendo a que DS se refiere a un segmento de datos, CS se refiere a un segmento de código o de instrucciones, SS se refiere a un segmento de pila en caso de necesitarlo, y ese se refiere a un segmento extra, ¿vale? Es como se dividiría el segmento que se le asigna a suma.exe. Todo esto que yo tengo aquí es suma.exe y ya nada más organizado en estos 4 segmentos, ¿vale? Ahora, respecto al mapeo que se hace, pues dice, para el registro de datos, ¿cuántos datos tienes? Pues tengo un operando y tengo dos operandos. Quiero nada más 2 bytes. ¿Para quién? Para almacenar esa información. Entonces le dice, tú comienzas en la 05, aquí tienes tu primer byte y posteriormente otro byte para tus dos datos. Y de alguna manera te dejo un byte extra por si en algún momento se llega a generar algún resultado intermedio que tú quieras guardar por algún motivo. Entonces, el registro o el segmento de datos va a comenzar en la 05 en hexadecimal y va a terminar en la 07. Inmediatamente después se asigna un segmento de código. Este segmento de código va a comenzar en la 08, ¿de acuerdo? La 09 y va a terminar en la 010, ¿vale? Para un segmento de pila, bueno, pues como hasta el momento en el programa no se indicaba el manejo de una pila, solamente dejó una dirección en donde se podría almacenar esa información. Posteriormente a ello, bueno, se requiere un segmento extra por cualquier otra situación que se llegue a presentar, pues también se le asigna un byte, ¿de acuerdo? Estos son opcionales, sin embargo, pues se le están asignando aquí para visualizar todo el proceso que se va a generar. Una vez que ya tengo ubicada la información dentro de la memoria, para que sea atendida la tengo que transferir ahora hacia el procesador. La voy a transferir por los buses que ya teníamos aquí. Previamente esto ya lo habíamos visualizado, ¿no? Tengo buses de control, tengo buses de datos, ¿de acuerdo? Y tengo buses de qué más? Control, datos y de qué? ¿Cuál me falta? Direcciones. Y de direcciones, ¿de acuerdo? ¿Para qué me van a servir estos buses? Pues para poder llevar la información de la memoria RAM a estos espacios de almacenamiento temporal que ya manejábamos. Decíamos que estos espacios de almacenamiento temporal, al final de cuentas, son o tienen características muy específicas. La primera característica que tenían es que son limitados, ¿no? Y comentábamos que eran limitados a la arquitectura del procesador. ¿Qué otra característica tenían? Además de ser limitados. Eran de alta velocidad.
de alta velocidad con respecto a la velocidad que maneja la memoria. ¿Y cuál era la otra característica? Que tienen un nombre, ¿no? Que son accesibles a partir de un nombre. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a suceder? Una vez que ya se cargó la información, la unidad de control va a decir, ah, ok, me está solicitando que yo ejecute el programa suma. Para que yo ejecute el programa suma, pues necesito conocer en qué lugares de la memoria se encuentra toda la información. Y para que yo conozca esa información, necesito empezar a transferir esta información. Permítanme tantito. Ok, ya, disculpen la interrupción. Entonces, se tiene que transferir esta información a los registros. ¿Qué va a ocurrir? Decíamos, la unidad de control lo que va a indicar es, a ver, para iniciar cuántas instrucciones vas a tener y cuántos datos vas a tener. Para saber ello, tiene que ubicar dónde comienza el segmento de datos y dónde comienza el segmento de código. Entonces, estas direcciones que se tienen aquí, la 05 hasta la 07, las debe de conocer. Para ello, recuerda que yo tengo un registro que tiene este nombre, ¿no? Tengo un DS, mira. Si te das cuenta, el DS va a permitir almacenar la dirección donde comienzan los datos para que posteriormente se vayan recorriendo esos datos. De tal manera que, por ejemplo, DS, CS, SS y toda esta cantidad de registros tendrían esta estructura que estoy manejando aquí, ¿vale? Una estructura para este caso de 16 bits, ¿de acuerdo? Es decir, de 2 bytes, básicamente. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Dice, el segmento de código en donde comienza, pues básicamente comienza en la dirección 05. Aquí se cargaría esa dirección y la dirección 005, pues básicamente me está hablando de un 5, ¿no? Se va a cargar aquí 1, 0, 1. En ese momento, la unidad de control ya sabe que los datos y, perdón, aquí los datos. Esta no es S, estaba haciendo referencia a DS, permítanme cambiarle aquí. DS comienza aquí en la 05 y posteriormente el segmento de código va a comenzar en la 08, que sería este de aquí abajo, ¿de acuerdo? Los voy cambiando aquí para no estar agregando todos los registros porque ya no tengo espacio, pero serían estos, CS, ¿de acuerdo? CS dice que comienza en la 08. Y entonces la 08 ay, 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 comenzaría aquí. Dice 0, 2, 4 y 8. ¿De acuerdo? De esa manera, la ALU y el procesador ya ubicaron en donde tengo tanto los datos como las instrucciones que voy a ejecutar. ¿Qué va a pasar? Bueno, dice, voy a tener un registro IP que básicamente es el apuntador a la instrucción. ¿De acuerdo? Recordemos que un apuntador pues también indica una dirección de memoria. La primera instrucción que va a encontrar pues iniciaría aquí en este espacio. Dice, la instrucción que tiene pues está vacía, es 00. Entonces, recórrete una instrucción. ¿Cómo se va a recorrer? Incrementándose en una posición, ¿vale? Si el segmento de código
o de instrucciones comienza en la 08, la primera instrucción se encuentra ¿en qué? En la 09. Entonces, este registro de aquí se va a incrementar ¿en qué? En 1, ¿vale? Para decirme, en la dirección 09 tienes una instrucción. ¿Y qué instrucción se va a cargar? Este valor que se tiene aquí se tendría que cargar. Voy a cambiar el nombre de esta. De ese ahorita no nos interesa. Lo voy a poner como IP, que sería este registro que está aquí, el apuntador a la instrucción. Y aquí se cargaría el valor de esta instrucción. ¿Cuánto es? 1, 1, 1, 1 y todos los demás en 0. Esto que tengo aquí normalmente se le conoce como un opcode o código de operación. Ese código de operación me está indicando que va a ser una suma, básicamente. Entonces se cargaría aquí en este espacio, ¿vale? Se, se pondría aquí 0, 0, 0 y posteriormente aquí 1, 1, 1 y 1. ¿Vale? Ahora sí, entonces la computadora o el CPU ya conoce en dónde están las instrucciones y en dónde están los datos. Y también ya sabe qué va a hacer con ellos, ¿no? El opcode le va a indicar que esto se trata de una suma. Si fuera una resta, a lo mejor tendría una codificación diferente donde sería 0, 1, 0, 1, 0, 1. Si fuera una división, tendría otro código de operación muy diferente, a lo mejor donde todos los primeros bits fueran unos y los últimos ceros, etcétera. ¿Quién me va a indicar eso? Normalmente me lo indica el fabricante del procesador. ¿Cómo me lo indica? Bajo algo que se conoce como conjunto de instrucciones, ¿no? Lo que verificábamos en el nivel ISA. Y me da una documentación extensa donde tiene el equivalente de cada instrucción que puede ejecutar, ¿vale? Una vez conociendo esto, pues va a proceder a hacer toda la transferencia de información. Dice, ya conozco a qué instrucción voy a utilizar. Dice, una suma. Eso se lo va a indicar a quién, a la ALU, para que la ALU esté lista. Dice, tienes que hacer una suma. Y la ALU le va a contestar básicamente mediante la máquina de estados. Estoy esperando o estoy en espera de que me mandes básicamente los operandos con los que quieres que realice la operación. ¿Cuáles serían esos operandos? Estos datos, ¿no? El 5, que ya está cargado aquí en esta dirección, mira, coincidió que también era la 5. Y el 10, que va a estar en la dirección 6, que es exactamente después, ¿vale? Se van a ir actualizando los registros, entonces. El primero indica que va a comenzar en cuál. Dice el segmento de datos, aquí voy a cambiar el nombre. El data segment comienza en la 05. Y entonces, en ese momento que me indica que comienza en la 05, me está diciendo que está apuntando a este valor 5, mira. Se cargó aquí en este registro y posteriormente que ya se haya cargado ese dato, pues este se tendría que actualizar al siguiente. En ese momento este 5 ya está aquí en esta entradita si lo quieres ver, a punto de atenderse. Ahora sí me está diciendo 5 más qué otra cosa quieres que le mande. Actualiza el siguiente y le va a decir ahora necesito que le mandes el 10. Y para el 10 pues tendré aquí el 0. Y aquí el 1. ¿Vale? Y en ese momento ya tiene el 10. Ese 10 se va a cargar acá en la otra entrada de la ALU. Y ahora sí, la ALU ya tiene que básicamente los dos valores para poder hacer la operación de suma. Y ya me diría entonces, si tú tienes en estos dos parámetros el 5 y el 10, pues básicamente el resultado ahora lo tienes que almacenar, decía, ¿en qué? En un lugar adecuado, ¿vale? Lo que hicimos hasta el momento fue traer la instrucción de la memoria a un registro de control, descodificar la instrucción, localizar los operandos, traer los operandos y finalmente ejecutar la operación en los registros del procesador, ¿vale? Al momento que ejecuta la operación, pues voy a tener estos registros que ya comentábamos que se llamaban de propósito general. Y decíamos, a pesar de que son registros de propósito general, se sugiere un uso, ¿no? Y tenía un registro que se llamaba X, un registro acumulador. ¿Qué va a hacer ese registro acumulador? Pues dice, registrar básicamente todo lo que se genere como respuesta del ALU, es decir, el resultado de la operación se almacenaría en AX.
Y entonces, imaginemos que este es AX. En AX se almacenaría el resultado de la operación. ¿Cuánto sería? Pues se va a actualizar y va a decir el resultado es que es 10 más 5, pues básicamente sería este 15, ¿vale? ¿Qué va a pasar con él? Pues dice, lo tengo ahí almacenado. ¿Necesitas hacer otra operación con él? Si necesitas hacer otra operación, lo mantiene en un registro, pero si yo no necesito hacer otra operación con él, pues simplemente que, pues mándalo a un dispositivo de salida, ¿vale? Llámese pantalla, llámese impresora o lo que fuese, y posteriormente regresa al paso uno, ¿no? Que es lo que me está indicando. Es decir, vuelvo a verificar, ¿hay alguna otra instrucción que ejecutar? Pues en este caso la única instrucción fue suma. Si tuviera una resta, pues se desplazaría a otro espacio de memoria y volvería a comenzar todo el ciclo. Traer datos, ¿de acuerdo? Descodificar los datos, ubicarlos en la ALU y ejecutarlos, ¿vale? ¿Cuántas veces va a hacer esto? Pues cuantas veces sea necesaria o cuantas instrucciones tenga mi programa, ¿vale? ¿Se entiende hasta ese punto? Sí. Sí, creo que sí, al parecer sí. Inge, Dígame. en la sección de IP solamente se almacenan lo que son los datos de código, los segmentos de código. Solamente el apuntador a la instrucción, ¿vale? Es un apuntador IP, apuntador de instrucción, es decir, a la dirección donde se encuentra la instrucción que se va a ejecutar. Es decir, si aquí hay una instrucción, me va a estar apuntando a la dirección 008, ¿de acuerdo? Y lo que va a jalar es el contenido de la dirección. En este caso estaba apuntando a la 09, que es donde tengo una instrucción, y me jala el contenido, mira. Este dato que está aquí es este de aquí, ¿de acuerdo? Estos son registros muy básicos. En arquitecturas más actuales, pues se manejan todavía una subdivisión de estos registros. Por ejemplo, tengo el apuntador a la instrucción y aparte tengo un contador de instrucción y aparte tengo un registro de instrucción, es decir, uno que apunta a la dirección, otro que almacena el valor de la instrucción y otro que lleva la contabilidad de cuántas instrucciones debo de tener, ¿vale? Suponiendo que tuviera 5 instrucciones, un registro contador de instrucciones comenzaría 0, 1, 2, 3, 4 y regresa otra vez ¿a qué? A 0. Y vuelve a ejecutar 0, 1, 2, 3. Es un registro que solamente va llevando una secuencia del número de instrucciones para ir jalando cada una de ellas. ¿Sí? Sí. Vale. ¿Alguna duda hasta este punto? Ahora, ¿qué otra cosa puede ocurrir? Bueno, dígame. ¿Iban a comentar Decía algo? que no había ninguna duda. Ah, correcto. Otra cosa que va a ocurrir en arquitecturas más recientes, esto es como lo general, pero para que la transferencia de información de aquí hacia estos registros sea más rápida, se utiliza algo que se llama caché o memoria caché, que también ya habíamos analizado ahí en los tipos de memoria. ¿Qué va a ocurrir? Dice, en lugar de transferir directamente la información de la memoria RAM a los registros, yo coloco un espacio de almacenamiento intermedio. ¿Para qué me va a servir este espacio de almacenamiento intermedio? Para que de alguna manera esta velocidad que manejan estos buses de aquí no se tenga que bajar a la velocidad que tiene ¿quién? La memoria RAM. La memoria caché diario, imaginemos que estos van a 100 kilómetros por hora, estos a 50 kilómetros por hora, y la caché tiene la característica de ir a 75 kilómetros por hora. ¿A quién le conviene? Bueno, pues este se baja de alguna manera 25 kilómetros menos y esta se puede adecuar bajo ciertas características a mandar la información un poquito más rápido, de tal manera que se optimice el proceso de transferencia de datos, ¿vale? Y puedo tener diferentes niveles de caché. Puedo tener aquí una nivel L3, después una L2, una L1. Entre más cercano sea el número a cero, quiere decir que la velocidad que alcanzan esas memorias caché son similares a las de los registros del procesador. Y por tanto, entre más memoria caché yo tenga aquí, voy a poder transferir mayor cantidad de información y la ejecución de los programas o de los procesos va a ser un poquito más rápida.
¿vale? Entonces esto también es importante en procesadores de hoy en día, contemplar estos espacios de almacenamiento caché y el nivel en el que se encuentra, ¿vale? Normalmente un procesador que tú vas y compras de manera muy comercial, pues siempre te maneja el tamaño de la caché en una versión L3 o L2. Casi nadie te habla de un nivel L1. Y los tamaños de estas memorias caché pues oscilan entre, no sé, vamos a llamarlo 4 megabytes, 8 megabytes, ¿de acuerdo? Sin embargo, tener 8 megabytes pues ya te permite ejecutar qué o transferir pues al menos segmentos de programa muy específicos, ¿vale? Y recuerda que de este lado pues todo lo que no cabe en la memoria RAM pues se almacena en qué? En un disco duro, ¿vale? Lo que se va haciendo es un prefiltrado de la información, ¿vale? Mucha información, poca velocidad, se va limitando la información y va incrementando la velocidad hasta que llega un punto donde la información es muy puntual, pero la velocidad es muy alta. ¿Para qué? Para que la ALU la pueda ejecutar sin mayor problema. ¿Vale? Entonces, no hay dudas hasta este punto, porque ahora lo que nos va a interesar, pues yo ya sé que tengo registros a nivel de memoria que se ubican a partir de direcciones, tengo registros a nivel de procesador que se ubican a partir de nombres, y bueno, todos estos tienen una característica, mira, pueden tener el 1, pueden tener el 0, es decir, pueden encontrarse en un estado que sea el 1 o pueden encontrarse en otro estado que sea el 0, ¿vale? Y además de encontrarse en esos estados, pueden mantener el estado, ¿vale? Ahora, para que eso se logre, pues aquí hay cierta circuitería muy específica que está trabajando a nivel de cada uno de estos cuadritos para almacenar esa información o para almacenar ese bit. Esos dispositivos van a llevar este nombre y fue algo de lo que te dejé investigar, ¿no? Que era un biestable, ¿vale? A grandes rasgos, ¿qué es un biestable? Dice, un biestable es un circuito de alguna manera, ¿vale? Y tenemos clasificaciones de circuitos, dice, tenemos circuitos combinacionales, que son los que hemos manejado hasta el momento. ¿Qué características tiene un circuito combinacional? Dice, pues modificando las entradas inmediatamente se va a ver reflejado en las salidas, ¿cierto? Una compuerta OR, tienes uno a la entrada A y uno a la entrada B, la salida ¿cuánto va a ser? Es una OR. 1 OR 1, ¿cuánto es la salida? 1, 1. Si 1, yo cambio 0 y 1, ¿cuánto es la salida? 1, 0. 1 es una OR, la OR suma. Ah, sí, Si cierto. tengo Suma. 0 y 0, ¿cuánto es la salida? 0. Ahora sí, 0. 0. Entonces, inmediatamente que yo modifique las entradas, se va a ver reflejado en qué? En la salida. Son los circuitos que hemos manejado hasta el momento. Pero los biestables caen en otra clasificación, ¿vale? Los biestables ahora van a caer en la clasificación de circuitos secuenciales, ¿vale? ¿Y por qué en circuitos secuenciales? Porque dice, los circuitos secuenciales, además de contemplar las entradas, también van a contemplar una señal de control, ¿de acuerdo? Es decir, una señal que les va a indicar en qué momento actuar y en qué momento pues no hacer nada. Dice, independientemente de lo que tengas en la entrada, hasta que se genere esta señal de control, se va a poder ejecutar una acción. Esa señal de control normalmente va a ser una señal de reloj. Y eso es importante, porque todo este proceso que se desarrolló aquí dentro de la transferencia de datos a registros mediante un ciclo de instrucción está controlada por la unidad de control, valga la redundancia, y por una referencia de tiempo que me la está generando esta señal de CLK. ¿Qué es esta señal de CLK? Pues es una señal que está apagada, encendida, apagada, encendida, apagada, encendida. Y se está replicando ese parámetro durante el tiempo, ¿vale? ¿Cómo va a funcionar esa señal de reloj? Bueno, normalmente en las computadoras tenemos algo que se llama cristal, ¿vale? Y esos cristales son un pequeño circuitito que en su interior tiene un fragmento de un cristal de cuarzo o tiene una partícula de un cristal de cuarzo. Haciendo una analogía de qué es esa partícula de cristal de cuarzo, me imagino que todos en algún momento hemos ido a una zona arqueológica y normalmente en esas zonas arqueológicas venden muchos souvenirs. No sé si en algún momento les tocó ver algo que decían, se venden frijoles saltarines.
¿Sí los llegaron a ver en algún momento? Sí. Sí. ¿Qué hacían esas cosas? Y movían Pues, salidas, si quién preguntas sabe por qué. ¿Mande? el funcionamiento, decían que era como para curar enfermedades. Pero sí, ¿qué acción realizaban? Nomás se lo estaban brincando en su mesa. Ajá, ¿y cómo brincaban? ¿Tenían alguna característica muy específica para brincar o cómo la hacían? No, pues brincaban de forma aleatoria, Ah, en ajá, vertical. exactamente, ¿no? Estaban en un contenedorcito y sin más empezaban a saltar. ¿Por qué? Pues a lo mejor porque había una energía estática o había cualquier fuente que de alguna manera provocaba ese salto. En el caso de esa partícula de cuarzo que tienen los relojes o los cristales de la computadora, hace lo mismo. Es una partícula como si fuera ese frijolito saltarín y de repente está oscilando así, brinca, tac. Imagínate que esta es la tapita, ¿no? El marco que me está colocando aquí. Está aquí el frijolito, salta, choca, salta, choca, salta, choca. Esa oscilación que está haciendo esa partícula de cuarzo me está generando esto, mira, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. ¿De acuerdo? Y tiene un periodo, es decir, tiene una duración. Entre más rápido sea, pues quiere decir que la velocidad que está contemplándose para las ejecuciones de los procesos en el CPU, pues es más rápida, ¿no? Y llega a alcanzar frecuencias muy altas, ¿no? Frecuencias en el orden de los megahertz, es decir, los periodos de tiempo que dura cada oscilación llegan a estar en el orden de los nanosegundos o de los picosegundos, ¿vale? Entonces, esta señal va a estar controlando en qué momento se realizan las acciones. Para el caso de los biestables pasa la misma situación. Yo requiero que esa señal de reloj para indicarle al circuito que transfiera un cambio o que se mantenga en cierto estado. ¿De acuerdo? Y se llaman biestables por lo que ya comentábamos, ¿no? Pueden mantener estados. ¿Qué estados? Pues ya sea que mantengan un estado en 0 o un estado en 1. Y básicamente lo que me está dando, pues es un bit, ¿no? Un bit inactivo o un bit activo, ¿vale? Ahora, los circuitos biestables que se manejan, o los más comunes, pues van a ser conocidos como flip-flops, ¿de acuerdo? En algún momento, pues también en sus materias de principios eléctricos, contemplaron este conceptito de flip-flops, ¿de acuerdo? ¿Qué hace un flip-flop? Pues bueno, al final de cuentas es un circuito que puede mantener estados, ¿de acuerdo? ¿Cómo van a funcionar? Bueno, pues con respecto a una tabla de verdad que dependerá de la cantidad de entradas y además de qué, de la señal de control, ¿vale? Es decir, es un circuito secuencial porque necesita las entradas y necesita esta acción de control para poder visualizar un cambio en su salida, ¿vale? Y bueno, dentro de esa investigación que les dejé, pues también les dejé que investigaran los diferentes tipos de flip-flop. Y bueno, entre los más comunes, pues tuvieron que haber encontrado algo así como esto, ¿no? Un flip-flop tipo RS. ¿Y qué quería decir? Bueno, pues que tenía una entrada set y una entrada reset de alguna manera y tiene una tablita de verdad que describe su funcionamiento. Tengo otro tipo de flip-flop que se va a llamar JK, ¿de acuerdo? Y bueno, para ese caso de flip-flop tipo JK, esta sería su tablita de verdad. Mira, dice, tiene una entrada que se va a llamar J y tiene una entrada que se va a llamar K, ¿vale? ¿Qué va a hacer esas entradas de tipo J y de tipo K? Pues sin más, pueden recibir un 0 o un 1, como una tabla de verdad común, pero además también como entrada van a recibir una señal de reloj, un CLK, y sus salidas van a ser el Q, ¿de acuerdo? Un estado Q y un estado Q siguiente, básicamente Q más 1, es decir, el estado en el que se encuentran y después el cambio que se va a generar una vez que se genere, valga la redundancia, la señal de control. El esquemita que te manejan para un flip-flop es algo similar a esto. En su interior, pues va a tener varias compuertas estructuradas o interconectadas de alguna manera para siempre mantener un estado, ¿vale? ¿Cómo va a funcionar? Dice, mira, como entrada tiene J, como entrada tiene K y tiene la señal de reloj. Ahora, ¿qué me va a interesar de esta señal de reloj? Esta señal de reloj, como dijimos, es una señal que está replicándose a lo largo del tiempo con estas características, 0 y 1. Y aquí ocurre una situación, dice, cuando viene en 0 y transfiere o hace una transición a un estado 1,
se está generando algo que se conoce como flanco. Esta línea que tengo aquí que indica la flechita hacia arriba se conoce como flanco. Así como cuando estabas en la escolta y decían flanco izquierdo, te indicaba la dirección hacia la que tenías que, valga la redundancia, dirigirte, ¿no? O orientarte, ¿vale? Flanco derecho, etcétera. Aquí va a ser flanco ascendente y flanco descendente, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir este flanco ascendente y este flanco descendente? Dependiendo del dispositivo, va a reaccionar a un cambio de 0 a 1 o a un cambio de 1 a 0. En el caso de este dibujito que tenemos aquí del esquema, como no tiene ninguna negación en la entrada del reloj, quiere decir que va a actuar cuando se generen flancos ascendentes. Es decir, aquí hay un flanco ascendente porque va en 0 y cambia a 1. Aquí hay un flanco descendente, ahí no haría nada. Se espera hasta dónde, hasta esta siguiente posición. Cuando detecte esta posición, vuelve a cambiar. Viene flanco descendente, no hace nada. Viene flanco ascendente, ahí vuelve a cambiar. ¿Vale? Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Pues mira, de entrada dice, el flanco con el que reacciona va a ser el ascendente, que sería este, ¿vale? Y dice, si en J y en K tú tienes 0, aquí 0 y 0, y se genera un flanco ascendente por parte de la señal de control o del reloj, y tú tenías un estado previo que era 0, se va a mantener ese estado, ¿de acuerdo? Esa va a ser la función que tiene el JK, mantener el estado. En este caso, pues como era 0, se mantiene en 0. Si aquí fuese 1, es decir, que el estado previo era 1, pues se va a mantener ¿en qué? En un 1, es decir, no va a haber cambios. Incluso algunas tablas de verdad que encuentras en internet te dice sin cambio. ¿De acuerdo? Yo lo manejo aquí como se mantiene. Entonces, dependiendo del estado que tú tengas, lo que sería esto. Ahora, otra configuración dice, si J tú la colocas en 0 y K la colocas en 1 y se genera un flanco ascendente, dice, dependiendo del estado en el que se encuentre Q, pues el Q más 1 o el estado siguiente sería siempre 0. Sin importar que tú aquí tuvieras un 1, el siguiente estado va a ser ¿qué? 0. Es como si se estableciera la salida Q en 0, ¿vale? Aquí no va a importar qué cambio tenga este, siempre se va a mantener en un 0. Para el siguiente caso, dice, ahora si J está en 1 y K está en 0 y se genera un flanco ascendente, lo que va a ocurrir es que sin importar en qué se encuentre el estado previo, aquí siempre es 1. Si era 1, pues sigue en 1. Si era 0, se va a cambiar en 1 y se va a hacer constante en 1. ¿Vale? Y para el último caso, dice ahora tengo una entrada en 1, que es J, y K también en 1. ¿Vale? Y si yo tengo aquí un 0, cambiaría un 1. Si yo aquí tuviera un 1, aquí sí se va a estar intercambiando como un switchaje. ¿De acuerdo? Algunos lo encontraron como toggle. ¿Qué está haciendo? Intercambiándose. Si tiene 1 es 0 y si tiene 0 es 1 y así va. 1, 0, 1, 0, haciendo un intercambio. ¿Vale? Algo similar a lo del reloj. ¿Vale? También voy a tener otro tipo de flip-flops que se llaman tipo D y la característica que tienen es que solamente tienen una entrada que va a ser D y mantienen el valor. Si tú en la entrada tienes un 0, a la salida vas a tener 0. Si tienes un 1, a la salida vas a tener un 1. Normalmente este tipo D pues se construye a partir de flip-flops tipo JK y son los que permiten almacenar la información en estos espacios. Aquí tengo un flip-flop tipo D. Si yo le dije 0, mantiene el 0. Si yo le digo 1, mantiene el 1. ¿Vale? Y también voy a tener un tipo T. ¿Qué características van a tener? Bueno, pues van a ser muy similares, nada más que pues a lo mejor cambian los flancos y cambia un poquito la combinación que se genera al final de cuentas, ¿vale? Entonces, estos flip-flops son circuitos integrados. ¿Integrados de qué? Pues al final de cuentas de transistores organizados en compuertas que permiten mantener un estado, es decir, permiten almacenar un valor. ¿Qué valor? Pues el valor para cada uno de estos bits. Si yo estoy hablando de un registro de 16 bits, pues ya te puedes imaginar que en cada espacio va a tener un flip-flop al menos, entonces tendría 16 flip-flops que me permiten integrar este registro, ¿vale? Vamos a comprobar cómo es que está funcionando esto de aquí. ¿Cómo? Bueno, pues vas a tener que simular, esa va a ser tu práctica.
Vas a tener que simular el funcionamiento y comprobar el funcionamiento de cada uno de estos flip-flops, ¿vale? Vas a venir aquí a tu simulador y bueno, ese flip-flop, si hablamos del JK, les hablo del JK porque es el que vamos a estar utilizando para las prácticas. Y bueno, normalmente lo encuentras con una matrícula 74LS76, me parece. Y aquí te va a aparecer, mira, 7476, dice es un dual JK flip-flop. Es decir, el circuito integrado, si tú lo compraras, en su interior vienen dos dispositivos de estos, ¿vale? Dos flip-flops. Ahora, le voy a dar aquí OK. Necesito este flip-flop. Si te das cuenta, pues se parece al dibujito que ya teníamos. ¿Qué otra característica tiene? Bueno, pues como todos los circuitos, tiene dos patitas extra, un set y un reset. Ahorita los vamos a desactivar porque no los ocupamos. Ahora bien, tiene la entrada J. No se ve. ¿Mande? Ah, perdón. Es que no estoy compartiendo toda la pantalla. Qué bueno que me dijo. Va al escritorio. ¿Me dicen si ya se ve? Sí, Ya. Ok, va de nuevo. Entonces, buscan aquí en sus componentes el dispositivo 7476, que sería la matrícula de ese flip-flop, ¿vale? Entonces, dice que es un dual JK, es decir, si tú vas y compras este circuito de manera física, en su interior tiene dos dispositivos de estos, ¿vale? Y esta sería la cucarachita que te vendería, ¿no? Este es el encapsulado que te venden, un DIL de 16 pines, ¿vale? Ahora, entonces, este esquemita que yo tengo aquí, pues es el que ya visualizábamos, el diagramita del flip-flop como tal, y tiene la entrada J, la entrada K, y tiene la entrada CLK. Mira, en este caso, este CLK tiene una bolita, quiere decir que se activa con flancos ahora descendentes, ¿vale? Cuando tiene la bolita es como si fuera negado, básicamente. Y entonces, en lugar de activarse cuando el flanco del reloj va de 0 a 1, se activa cuando el flanco del reloj va de 1 a 0, ¿vale? En el caso del ejemplito, este se activaba con estos flancos ascendentes. En el caso del que vamos a simular, se va a activar con este de aquí, etcétera, ¿verdad? Con los flancos descendentes. Ahora bien, ¿qué necesito? Bueno, pues necesito configurar las entradas, ¿no? Déjenme colocar aquí Logic Pro. Logic Pro, Big. Ok, aquí voy a tener uno y aquí voy a tener el otro. ¿Este quién es? Este es Q. Recuerda que Q es el estado, ¿vale? Y Q negada, bueno, pues es el estado, pero negado. Aquí nada más te lo agregan para que ya no pongas una compuertita, ¿no? Dice aquí yo tengo el Q negro. Ahora voy a tener las entradas y mis entradas básicamente van a ser los Logic State. ¿Vale? ¿Qué va a ocurrir aquí? Pues básicamente, ¿cómo lo voy a configurar? ¿Vale? Voy a tener el otro por aquí. Ya tendría estos. Y bueno, aquí necesito, me dice, el reloj, al final de cuentas. Déjenme poner que quede aquí la señal de reloj. Para la señal de reloj te vas a venir aquí, mira, donde dice generar un modo de generador de funciones de alguna manera. Y aquí viene uno, mira, que se llama The Clock. ¿De acuerdo? Este The Clock es un circuito que va a estar haciendo esa oscilación. Si tú quieres armarlo de manera física, pues no sé si en algún momento en sus prácticas de electrónica utilizaron un NE555. Ese NE555 genera esta oscilación, es un oscilador, un monoestable que va 0, 1, 0, 1, 0, 1, ¿vale? Entonces, esta señal de reloj le puedes configurar la frecuencia. Mira, en este caso me habla de una frecuencia de 1 Hz, es decir, que cada periodo está durando ¿qué? Un segundo. Si yo quiero que vaya más rápido, pues le incremento la frecuencia, ¿no? De 2, ahora duraría medio segundo. Si quiero que vaya mucho más rápido, pues la pongo, por ejemplo, a 4 y ahora duraría punto 25 milisegundos, ¿no? O punto 25 segundos. Y yo la puedo incrementar. Está en el orden de los ¿qué? De los hertz. Si me quiero ir muy rápido, pues me voy al orden de los kilohertz, ¿no? Entonces un kilohertz serían 1024, básicamente. Entonces ahí ya estaría hablando de un kilohertz.
Si me quisiera ir al orden de los megahertz, bueno, pues por 1024. Al orden de los gigahertz, 1024 por 1024 por 1024. ¿Vale? Ahorita para que se visualice, lo voy a dejar en la frecuencia de 1. ¿Vale? Ahora, estos de aquí es un set y un reset. Un set quiere decir que Q siempre va a estar en 1. Sin importar todo lo que tú muevas de acá, se va a establecer en 1. De momento no me interesa. Un reset quiere decir que Q siempre va a estar en 0. Sin importar lo que tú muevas de acá, siempre sería 0. Como no me interesa, los voy a desactivar. Dice que se activan con 0. Entonces, para desactivarlos, pues les voy a mandar que un 1, ¿no? Para que estén desactivados. Voy a ponerle aquí power. Y de esa manera lo estaría desactivando. Si lo quiero activar, los tengo que poner en 0, acuérdate nada más. ¿Vale? Ya quedaría esa estructura. Ahora, si yo ejecuto este circuito, pues puedo comprobar el funcionamiento de la tabla. Mira, la tabla me dice si está en 0 y 0 y se genera un flanco ascendente, ¿qué va a pasar? Dice, va a mantener el valor en el que se encuentre ¿quién? Q. Entonces, vamos a ver en qué valor inicia. Aquí puedo ir haciendo la simulación por pasitos en este que dice Step, ¿vale? Mira, este está en 0, este está en 0, el reloj viene en 0, básicamente lo que está haciendo referencia es a que viene aquí, sobre esta, y el siguiente cambio tendría que ir ¿a qué? A un 1, ¿vale? Ahí se va a generar un flanco ascendente. El estado en el que se encuentra actualmente Q es 0. Entonces, fíjate, voy a continuar dándole clic aquí varios clics. Cuando cambie de 0 a 1, este se tiene que mantener en 0, mira. Ahí cambió, hay un flanco ascendente. ¿Qué pasó con ese flanco ascendente? Dice, como las entradas están en 0 y en 0, pues se tiene que mantener en 0, ¿vale? Puedo correr la simulación completa y mira, 0, 1, 0, 1, siempre se va a mantener en 0. Si este fuera, déjenme pausarla. Ahora voy a seguir con la siguiente verificación. Dice que J esté en 0 y K esté en 1. Entonces, J en 0 y K en 1. ¿Qué va a pasar? Ahí siempre va a ser también 0, sin importar. ¿De acuerdo? Si estuviera previamente en 1, cambiaría a 0 y se mantiene en 0. Entonces ahí vamos a ver. Corro la simulación. ¿Vale? Está la señal de reloj cambiando, pero como J está en 0, pues Q siempre va a ser 0. ¿Vale? La siguiente, ahora dice, si tú tienes a J en 1 y K en 1, sin importar lo que venga aquí, se va a cambiar a 1 y se va a mantener constante en 1. Aquí se tiene que ver un cambio. Entonces, este 0, este 1. Ahí va el cambio, mira. Fíjate, en el momento en el que el CLK cambie de 0 a 1, tiene que cambiar Q también. Ahí, vérenme tantito, nada más que va un poquito lento. Ahí cambió, ¿verdad? ¿Vale? ¿Por qué? Porque el flanco con el que se está activando es que dijimos descendente, ¿no? Cuando cambió de 0 a 1 no hubo cambio hasta que cambió de 1 a 0, ¿vale? Y ahí se va a mantener ¿en qué? En 1, mira, sin importar el cambio. Tac, tac. Ahí va a estar en 1. Y mira, ahora el que sigue. Voy a detenerlo. Dice, si se encuentra en 1 y 1, va a estar cambiando, ¿vale? Va a estar alternando básicamente entre 1, 0, 1, 0. Entonces, me voy aquí, configuro 1, 1, ¿vale? Empiezo a ejecutar. Ahí cambio a 0. Ahora tienen que cambiar a 1. Ahí, ¿vale? Y si lo ejecuto, bueno, a una frecuencia más rápida, va a estar haciendo eso. 0, 1, 0, 1, ¿vale? ¿Cómo puedo comprobar esto? O para visualizar cómo es que se está comportando la señal de reloj, pues tenemos algo que se llama un osciloscopio, ¿no? En algún momento me imagino que ya han trabajado con ellos. Entonces, un osciloscopio te permite analizar de alguna manera señales. Voy a colocar por aquí este osciloscopio. ¿Qué me va a interesar analizar? Pues la señal de reloj, ¿no? Para ver cómo se está comportando. Mira, si yo ejecuto aquí la simulación,
me va a lanzar el osciloscopio, ¿vale? Y mira, aquí está. Mira, no la hace totalmente cuadrada porque hay un tiempo de descarga, pero pues, es lo más similar, mira. Está haciendo esto 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. ¿Sí se alcanza a apreciar? Sí. Sí, Vale. pero Ahora, entonces mande. es normal que no salga totalmente cuadrada. Ajá. Dependiendo de la velocidad a la que vaya, pues a lo mejor se va a alcanzar a percibir un poquito más cuadrada, ¿no? Pero normalmente no es cuadrada al 100%, siempre hay un tiempo de carga y un tiempo de descarga, ¿vale? A lo mejor entre más lenta sea la señal, se alcanza a observar más. Si la frecuencia fuera más rápida, déjenme cambiar la frecuencia. A lo mejor vamos a meterla a 10 Hz y ejecuto esta simulación. Mira, se alcanza a visualizar, ¿no? Pero todavía se alcanza a ver ahí cómo está un desfase pequeño, ¿no? Pero mira, la frecuencia va demasiado rápido y ya son 10 Hz, ¿no? Imagínate si la pongo en el orden de los kilohertz. Ahora, esta es la señal de control. Ahorita vamos a visualizar cómo es que con referencia a esa señal de control se está observando la señal de salida. Déjenme detener nuevamente esto. Déjenme ponerle una frecuencia considerable, a lo mejor de 2, para que se alcance a visualizar. Y aquí en el canal B, en el canal azul, voy a colocar lo que está pasando con Q. Y en el canal C, pues lo inverso de Q, ¿no? Que sería la Q negada, básicamente. Ahora, vamos a ver. Déjenme correr aquí un poquito. Vale. Quiero que analicemos esto, mira. Fíjate, viene la señal en que aquí viene en 0 y va a cambiar a 1. Aquí no se generó ningún cambio con Q. ¿Por qué? Porque solamente se genera cambio en los flancos descendentes. Aquí viene flanco descendente, aquí hubo cambio, mira, aquí hubo cambio. Después viene un flanco ascendente, aquí no va a haber cambio, mira, lo voy a ir simulando poco a poco. Si vas viendo, como si lo estuviéramos dibujando, hasta el momento en el que se generó el flanco descendente, se generó el cambio en este y en este, ¿vale? Fíjate cómo va a ir. Ahí viene flanco ascendente, ahí se mantiene esta señal porque no hay cambio y continúa. Ahí sí se va a generar ahora, en el momento que cambie de 1 a 0, tiene que haber un cambio en esta, ¿vale? ¿Se dieron cuenta? Y eso es lo que está haciendo, ¿vale? Ahora, déjenme volver a detener esto. A ver, aquí, déjenme cambiar. Dice que cuando está en 0, por ejemplo, aquí está en 1, lo voy a poner en 0 y en 0. Esta se tiene que mantener constante, ¿vale? Ahí va. Hubo flanco y ya no hubo cambio, mira, si te das cuenta, se mantuvo en qué? En un 1. Y ahí continúa. Ahorita se va a actualizar la señal. ¿Ven? ¿Por qué? Porque la tabla de verdad me está diciendo que si tú tienes 0 y 0 y se generan ciclos de ascendentes, perdón, flancos ascendentes o descendentes, se va a mantener el valor que tenía. Como el último valor que tuvo fue 0, se va a mantener en 0. Como en el caso de nuestro ejemplo, el último valor que tuvo fue 1, se va a mantener en 1 todo el tiempo. Y ahí puede continuar, mira. ¿Ves? Ahí continúa siempre. Déjenme terminar esta. Ahí. Ahora, yo lo voy a cambiar a qué dijimos. A tener 0 y tener un 1. Y cuando yo tengo 0 y 1, dijimos que lo que va a hacer es cambiar a 0 y siempre ser 0. Entonces aquí viene en 1. Veamos lo que va a ocurrir. Flanco ascendente, no pasa nada. Va a generarse el flanco descendente y ahí tendría que cambiar, ¿no? Está en 1 y tiene que cambiar a qué? A 0 básicamente. Ahí se generó el cambio, ¿vale? Y lo voy a ejecutar. Sin importar los cambios, se va a mantener en qué? En 0, mira. ¿Vale? Vuelvo a cambiar la configuración. Ahora viene en 0. Si yo pongo a J en 1 y acá en 0,
dice, se va a mantener siempre en 1. Entonces, aquí se va a generar el cambio. Mira, viene el flanco descendente, cambió a 1 y se va a mantener ¿en qué? En 1 todo el tiempo, ¿vale? No va a cambiar, ¿por qué? Porque las entradas ya me están indicando lo que tiene que hacer y la señal de control pues también me está indicando en qué momento lo tiene que hacer, ¿vale? Y finalmente la que estábamos observando hace ratito, les dice si tiene 1 y 1, ahí va a ser ¿qué? Toggle, estar cambiando. Si viene en 1, cambia a 0. Entonces, ahí viene en 1, viene el flanco del reloj ascendente, no pasa nada, va a generarse el flanco descendente y va a cambiar, mira, estaba en 1, cambió a 0. En el siguiente flanco tendría que cambiar ¿qué? A 1. Ahí va, mira. Deja que se actualice. Ahí está, ¿no? Venía en 0, cambió a 1. Y lo que va a estar haciendo es que, pues estar intercambiando, mira. 0, 1, 0, 1, 0, 1. ¿Vale? Y bueno, pues la señal que se alcanza a apreciar abajo es el complemento, ¿no? La negación, si este está en 1, este está en 0. Entonces, aquí está en 1, el otro en 0. Aquí está en 0, en 1, en 1, en 0, etcétera. ¿Vale? Ese es el funcionamiento de un flip-flop. ¿Mantiene qué? Un estado o mantiene un valor. Y por tanto, bueno, pues cada uno de estos se ve reflejado en la celda de un registro. ¿Se entiende hasta el momento? Sí. Bueno, sí. ¿Todo, Sí. todo claro? Que voy viendo un poco la pantalla atrasada. Bueno, sí, se ve un poquito atrasado. Ahorita que ya ustedes lo simulen, se van a poder percatar un poquito con más detalle. ¿Cuál va a ser la práctica que les voy a asignar? Bueno, que compruebes el funcionamiento de los diferentes flip-flops. Vas a buscar la matrícula, en este caso el JK es el 7476. Hay algunas otras variantes. Vas a buscar el tipo D, vas a buscar el tipo RS, los vas a conectar así con su osciloscopio y vas a verificar que se cumpla la tabla de verdad. ¿Por qué? Porque la siguiente práctica después de esto es que ahora sí empecemos a utilizar estos dispositivos para generar registros, pero ahora que los registros lleven un conteo específico, no nada más que vayan 1, 0, 1, 0, sino que ahora un registro me pueda llevar ese conteo del número de instrucciones, ¿no? Por ejemplo, si tiene 5 instrucciones, el programa va a ir 0, 1, 2, 3, 4, regresa a 0. 0, 1, 2, 3, 4, regresa a 0 o que vaya hasta el 8, o que vaya hasta el 16, o que genere un conteo de números primos, o que genere un conteo de números de Fibonacci, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, la intención es que verifiques cómo funcionan para posteriormente hacer uso de ellos y generar, ahora sí, estas estructuras que tenemos aquí. Estas de aquí, que serían básicamente estas estructuras que tiene el procesador en su interior. ¿Vale? Entonces, ¿alguna duda con lo que atendimos en la sesión del día de hoy? No, ninguna. ¿Ninguna? ¿Seguros? ¿Va quedando claro todo el contexto de lo que venimos haciendo? Sí, profe, tengo una duda. Dígame. Para la práctica, ¿necesitamos alguna frecuencia en específico? ¿Podemos meter la frecuencia que pide usted? La que ustedes quieran. El chiste es que ustedes lo observen y que al momento que me muestren ahí su ejemplo de que lo hicieron, pues se alcance a apreciar en el video, ¿no? A lo mejor puedes hacer pruebas con lo que hicimos ahorita, con 1, con 2, y después si quieres que se vea mucho más rápido, pues ya le metes, no sé, una frecuencia de 10 kilos o de lo que tú quieras. De igual manera, tu simulador no te va a permitir hacerlo. Si lo tuviéramos en físico, pues vamos por un osciloscopio y ahí sí vemos, ¿no? Cómo está funcionando esto. Pero bueno, pues aquí como es una simulación, pues también se va a limitar de alguna manera la simulación de esto. Algo que comentarles aquí, detalle, de repente se les ocurre cerrar en mira, ¿vale? Y luego corren su simulación y dices, sí, es que ya no aparece y le doy doble clic y ya no aparece. No aparece porque tienes que irte aquí al de debug y aquí en el de debug te aparecen todas las ventanitas que se están lanzando. Y aquí te va a aparecer, mira, osciloscopio digital, lo vuelves a correr y ya vuelve a aparecer. Normalmente ese problema siempre lo tienen, por eso los comento, ¿vale? Entonces, si te la llegas a cerrar aquí, no te espantes, aquí está en el debug y en el espacio de osciloscopio digital. ¿Va? Bueno,
Este apunte se los comparto ahorita en el blog de notas de clase. Lo quise hacer aquí porque luego se me facilita más estar metiendo las figuras que en el blog de notas de clase. Le hacen falta algunas herramientas todavía. Pero ahorita lo comparto. Si no, comparto toda esta presentación, ¿vale? Ahora sí, dejo de compartir la pantalla. Ya nada más activen su camarita para pasarles lista. Y pues podrían retirarse. Estén pendientes de la asignación de la práctica. Yo creo que se las dejo este fin de semana para que le vayan avanzando. Y va a ser para entregar dentro de 8 días. Vale, conéctense los demás. Ya para que podamos terminar la sesión. Muchachos, activen su camarita tantito. No les quito mucho tiempo. Vale, bueno, pues con los que están. Sin más, descargar lista de asistencia. ¿Cuántos estuvimos? 25. Listo, muchachos. Pues excelente puente, cuídense mucho. Cualquier situación, pues estoy ahí al pendiente del chat, ¿vale? Hasta luego, ya pueden abandonar la sesión. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego.